El aire en la tierra caliente de Michoacán tiene peso y textura. Es un velo de polvo y calor que se adhiere a la piel, un recordatorio constante de la tierra agrietada y del sol implacable que rige la vida y la muerte. En el corazón de un pueblo sin nombre importante en los mapas, acurrucado entre huertas de aguacate y limón, se encontraba el comedor de doña Elodia Vargas, el sazón de tierra caliente. A sus 58 años, Elodia era una institución, una figura tan fundamental para la comunidad como la propia iglesia de la plaza. Su comedor no era solo un lugar para comer, era el corazón latente del pueblo, un refugio de olores familiares, cilantro picado, cebolla friéndose, el vapor del pozole, en un mundo que cada día olía más a miedo y a pólvora. Viuda desde hacía más de una década, su vida se regía por un ritmo inmutable, una liturgia de trabajo y fe que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Cada mañana, con los primeros rayos de luz pintando de ocre las colinas, Elodia ya estaba en su cocina. Sus manos, surcadas por años de amasar, picar y remover, se movían con una eficiencia y una gracia que desmentían su edad. Preparaba los guisados del día, sus recetas un legado transmitido de generación en generación, secretos susurrados que transformaban ingredientes humildes en consuelo para el alma. El comedor era su dominio, un espacio modesto con mesas de madera y manteles de hule de colores vivos, pero siempre impecablemente limpio. Era un territorio neutral, una anomalía en una región fracturada por la violencia. En sus mesas se sentaban, a veces a pocos metros de distancia, los campesinos con las manos manchadas de tierra, los pocos policías locales que aún se atrevían a patrullar, y los hombres de la familia de la sierra, el cártel que tenía al pueblo ahogado en un puño de hierro. Elodia los trataba a todos por igual, con una cortesía distante y profesional. Les servía sus platos, les rellenaba sus vasos de agua de Jamaica y recogía sus platos vacíos en silencio. Para los sicarios ella era parte del mobiliario, una presencia tan constante y predecible como las moscas que zumbaban en el calor de la tarde. La consideraban inofensiva, una viejita dedicada a sus ollas, ciega y sorda a las conversaciones que flotaban sobre sus mesas. No sabían que Elodia era una observadora nata, una cronista silenciosa de la descomposición de su hogar. Detrás de su rostro sereno, registraba cada nuevo rostro, cada alarde susurrado, cada mirada de miedo en los ojos de sus vecinos cuando los hombres armados entraban por la puerta. Su fe era su ancla. Cada tarde, después de cerrar el comedor, caminaba hasta la pequeña iglesia de adobe, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. Se arrodillaba en la penumbra fresca, ante la mirada pintada de la Virgen de Guadalupe, y no rezaba pidiendo milagros, sino fuerza. Rezaba por sus vecinos, por los jóvenes tentados por el dinero fácil, por las madres que, como ella, habían perdido a un ser querido. La violencia del cártel no era una abstracción para ella. Había visto cómo las extorsiones, las cuotas, ahogaban a los pequeños comerciantes, cómo los jóvenes desaparecían sin dejar rastro, cómo el miedo se había convertido en el aire que todos respiraban. Elodia era una ciudadana íntegra en el sentido más profundo de la palabra. Su brújula moral era inquebrantable, forjada en una vida de trabajo honesto y devoción comunitaria. No tenía grandes ambiciones, ni necesidades materiales. Su motivación no provenía de la desesperación personal, sino de un hartazgo profundo, una herida colectiva que sentía como propia. Había soportado la presencia del cártel como se soporta una enfermedad crónica, con una resignación estoica. Pero cada día la enfermedad empeoraba, y su paciencia, su capacidad para mirar hacia otro lado, se estaba agotando. La gota que derramó el vaso no fue un ataque directo contra ella, sino contra el futuro del pueblo. Hacía 2 semanas había desaparecido el hijo de su comadre Lupita, un joven de 19 años llamado Javier. No era un criminal, no estaba metido en nada. Era un buen chico que trabajaba en las huertas de limón, que soñaba con ser ingeniero agrónomo. Simplemente se lo llevaron, sin explicación, sin petición de rescate. Se desvaneció, como tantos otros. Ver a Lupita sentada en la iglesia,
su rostro un mapa de dolor silencioso, encendió algo en Elodia. El dolor de su amiga se convirtió en su propio fuego. Comprendió que la neutralidad de su comedor, su silencio calculado, se había convertido en una forma de complicidad. Al servirles la comida a los monstruos, al no decir nada, estaba permitiendo que la oscuridad devorara su mundo. Elodia no era una guerrera, era una cocinera. Sus únicas armas eran sus cucharones y sus cuchillos de cocina, pero en su corazón, una decisión comenzaba a tomar forma, una resolución tan dura como las piedras del molcajete donde molía sus chiles. El pueblo la veía como una matriarca inofensiva, y esa era su mayor fortaleza. Su aparente insignificancia era su camuflaje. Había pasado toda su vida alimentando a la comunidad y ahora sentía un deber moral abrumador de protegerla. No sabía cómo, ni cuándo, pero estaba esperando una oportunidad, una grieta en la armadura de los hombres que se creían invencibles. La rutina de Elodia continuó sin cambios. Abrió al amanecer, cocinó, sirvió, limpió y rezó. Pero ahora, detrás de sus ojos tranquilos, había una vigilancia intensa. Escuchaba con más atención, observaba con más agudeza. El comedor seguía siendo su dominio, pero se había transformado. Ya no era solo un negocio. Se había convertido en un puesto de escucha, un centro de inteligencia en la primera línea de una guerra silenciosa que estaba a punto de librar sola. La vida en el pueblo seguía su curso bajo el sol de plomo. Los sicarios seguían comiendo en su fonda, riendo y jactándose, completamente ajenos a que la mujer que les servía el mole, la que consideraban poco más que una sombra, se había convertido en la amenaza más peligrosa a la que jamás se enfrentarían. Estaban a punto de cometer el error de subestimar el poder de una ciudadana íntegra que había llegado a su límite. La noche cayó sobre el pueblo como cae siempre, con una brusquedad que no deja tiempo para el crepúsculo. El calor del día se aferraba al polvo de las calles y el comedor de Elodia era una isla de luz amarilla en la creciente oscuridad. Era casi la hora del cierre y solo quedaba una mesa ocupada. La mesa grande del rincón, la que siempre reservaban para sí el bruto y su círculo íntimo. Esa noche estaban celebrando. Sus risas eran ruidosas y ásperas. Sus voces resonaban en el local casi vacío, cargadas de tequila y euforia. Habían cerrado un gran negocio, un cargamento que había cruzado la frontera sin problemas, y la paga había sido generosa. Elodia se movía entre las mesas, recogiendo saleros y limpiando superficies. Su cuerpo, un estudio de la eficiencia discreta. Su rostro, una máscara de neutralidad. Fue mientras recogía los platos de una mesa adyacente, con la espalda parcialmente vuelta hacia ellos, que las palabras llegaron a sus oídos. No eran susurros, sino las fanfarronadas de hombres borrachos que se sentían dueños del mundo. El bruto, un hombre corpulento con una cicatriz que le partía una ceja, golpeó la mesa con su vaso, haciendo que el líquido se derramara. Ni el diablo encuentra ese dinero, se jactó, su voz pastosa. 25 millones de billetes verdes, bien selladitos, más seguros que en un banco suizo. Uno de sus lugartenientes soltó una carcajada. ¿Dónde dijiste que estaba la nueva caja fuerte, patrón? Elodia continuó apilando los platos, su respiración contenida, cada fibra de su ser convertida en un oído. En el fondo de la cisterna, continuó el bruto, deleitándose en su propia astucia. Allá en la procesadora de aguacates de los Mendizábal, la que cerramos el año pasado, metimos los tambos de metal hasta el fondo. Nadie va a buscar un tesoro en un pozo de agua podrida. Es el escondite perfecto. Elodia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que nada tenía que ver con la noche. Los detalles eran tan precisos, tan vívidos. La procesadora abandonada, una herida visible en las afueras del pueblo, la cisterna, un lugar que todos conocían, los tambos de metal. La información se grabó en su mente con la claridad indeleble de un hierro candente. Siguió con su tarea, llevando los platos sucios a la cocina, sus movimientos deliberadamente lentos y normales. Su corazón, sin embargo, latía con una fuerza desbocada, un tambor de pánico contra sus costillas.
Sabía que lo que acababa de escuchar era una sentencia de muerte. Ese conocimiento era una carga tóxica, un secreto que podía consumirla. Los hombres siguieron riendo y bebiendo, completamente ajenos a que su arrogancia acababa de armar a la persona más improbable del pueblo. No se dieron cuenta de que la mujer que les había servido la cena, la que veían como poco más que una sombra, ahora poseía la llave para destruir su pequeño imperio. Cuando finalmente se fueron, dejando tras de sí el olor a alcohol y el desorden de su celebración, Elodia cerró la puerta del comedor con manos temblorosas. Apoyó la frente contra la madera fría, cerrando los ojos. El silencio del local era ahora más aterrador que el ruido de los sicarios. Estaba sola con su secreto, un secreto de $25 millones y una ubicación precisa. La noche, que siempre le había traído una sensación de paz y finalización, ahora se extendía ante ella como un abismo de miedo y decisiones imposibles. La cocinera invisible acababa de ver el corazón de la bestia. La pregunta era, ¿qué haría ahora que sabía dónde dormía? El camino a casa fue una procesión de sombras. Cada crujido de las hojas secas, cada ladrido lejano de un perro, era una amenaza magnificada. Elodia caminaba con la cabeza gacha, el rebozo apretado contra su pecho, como si pudiera contener físicamente el secreto que amenazaba con estallar dentro de ella. El miedo era una cosa viva, una criatura fría que se enroscaba en su estómago. El primer instinto, el más poderoso, era el de la supervivencia. Olvidar, borrar las palabras de su mente, pretender que nunca las había escuchado. Podía seguir siendo doña Elodia, la cocinera, la viuda piadosa. Podía seguir viviendo en su nicho de invisibilidad, segura en su silencio. Nadie sospecharía jamás de ella. Era el camino de la prudencia, el camino de la vida. Pero el sueño esa noche fue un campo de batalla. Las imágenes de Javier, el hijo de su comadre, se mezclaban con el rostro jactancioso de El Bruto. Veía los tambos de metal hundiéndose en el agua oscura de la cisterna, y luego veía el rostro de Lupita, consumido por el dolor, en la primera banca de la iglesia. Despertó mucho antes del amanecer, el corazón apesadumbrado, la mente en un torbellino. Se vistió en la oscuridad y en lugar de dirigirse a su cocina, sus pies la llevaron por el camino polvoriento hacia la iglesia. La puerta estaba abierta, como siempre, una invitación al refugio para las almas atribuladas. Y allí, como si fuera una aparición de sus pesadillas, estaba Lupita, arrodillada, rezando en la penumbra solitaria, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Ver a su comadre en ese estado de desolación fue el catalizador. La visión del dolor real y tangible de su amiga silenció el clamor de su propio miedo. Elodia comprendió en ese instante, con una claridad que era a la vez terrible y liberadora, que el silencio no era seguridad, era complicidad. Cada día que permaneciera callada, estaría permitiendo que el veneno que se había llevado a Javier siguiera corrompiendo su hogar. Estaría sirviendo la comida a los asesinos por la mañana y rezando por sus víctimas por la noche. Una hipocresía que su alma ya no podía soportar. El dilema dejó de ser sobre su supervivencia personal y se convirtió en una cuestión de deber moral. Ya no se trataba de ella, se trataba de Lupita, de Javier, de cada familia que vivía bajo la sombra del miedo. La decisión se asentó en su corazón no con la pasión de la ira, sino con el peso tranquilo y firme de la convicción. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar. El dinero, los $25 millones, era irrelevante para ella. No sentía la tentación de la codicia, sino que lo veía como lo que era, el motor del mal que asolaba su pueblo. Era la sangre que mantenía viva a la bestia, y ella tenía la oportunidad de cortar la arteria. Se arrodilló en la banca detrás de su comadre, y mientras sus labios murmuraban las oraciones de siempre, su mente se convirtió en un taller de estrategia. Sabía que no podía acudir a la policía local. El jefe de la policía comía gratis en su comedor 2 veces por semana, y sus patrullas nunca parecían ver las camionetas de lujo de los sicarios. Estaban comprados, en el mejor de los casos, o eran parte activa de la red criminal. En el peor, confiar en ellos sería firmar su propia sentencia de muerte
y la de cualquiera que intentara ayudarla. Tenía que encontrar una manera de saltar por encima de ellos, de llevar la información directamente a alguien en el poder que fuera incorruptible, alguien que no tuviera deudas ni miedo en esta tierra olvidada. Salió de la iglesia mientras el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. No sería un acto impulsivo. Sería calculado, cuidadoso, como la preparación de su mole más complejo, donde cada ingrediente y cada paso debían ser perfectos. Elodia Vargas, la cocinera que todos daban por sentada, acababa de declararle la guerra a la familia de la sierra. No sabía si sobreviviría para ver el resultado, pero en la quietud de esa mañana, mientras el pueblo aún dormía, encontró una paz que no había sentido en años. La paz que proviene de elegir hacer lo correcto, sin importar el coste. El plan de Elodia requería un movimiento inmediato pero discreto. Al día siguiente, anunció en el comedor que tendría que cerrar por un par de días. Una cita con el especialista en Morelia, explicó a sus clientes habituales, presionando una mano contra su espalda baja con un gesto de dolor convincente. Estos huesos ya no son lo que eran. La excusa era plausible, mundana, y nadie le prestó mayor atención. La normalidad de su mentira era su mejor escudo. Empacó una pequeña bolsa con una muda de ropa, su rosario, y una cantidad modesta de dinero en efectivo. Cada acción la realizaba con una calma exterior que contradecía el torbellino de ansiedad que sentía por dentro. Estaba actuando, interpretando el papel de una mujer mayor que va a una cita médica, mientras en realidad se embarcaba en la misión más peligrosa de su vida. El viaje en el autobús de segunda clase a Morelia fue una tortura de 3 horas. Con cada kilómetro que la alejaba de su pueblo, sentía una mezcla de alivio y pavor. El alivio de estar fuera del alcance inmediato de El Bruto y sus hombres, y el pavor de lo que estaba a punto de hacer. En Morelia no buscó un hotel ni la consulta de un médico. Se dirigió directamente a un café internet en una calle concurrida, un lugar anónimo lleno del zumbido de computadoras y el tecleo de docenas de extraños. Eligió una cabina en la esquina más alejada, pagó por 1 hora de tiempo y se sentó frente a la pantalla, sus manos frías y húmedas. Su sobrino, Rafael Solís, era su única esperanza. Un joven sargento de la Guardia Nacional, recto y honorable, estacionado en la Ciudad de México. Era el hijo de su difunta hermana, y Elodia lo había criado como a un hijo propio después de que quedara huérfano. Confiaba en él ciegamente. Hacía 1 año, durante una de sus visitas, Rafael, preocupado por la situación en la región, le había enseñado un método de comunicación de emergencia. Le había creado una cuenta de correo electrónico segura y le había enseñado a usar un software de cifrado simple. Solo para emergencias, tía, le había dicho. Si alguna vez te ves en un problema del que no puedes hablar por teléfono. Elodia nunca pensó que tendría que usarlo. Con dedos temblorosos, siguió los pasos que Rafael le había enseñado. Abrió el programa, copió y pegó el texto que había memorizado y ensayado en su mente durante todo el viaje. No añadió saludos ni detalles personales. Fue directa al grano, transcribiendo la conversación de los sicarios con una precisión fotográfica. El nombre de la facción, el apodo del jefe, la cantidad exacta de dinero, la ubicación en la procesadora de aguacates abandonada y el método de ocultación en los tambos dentro de la cisterna. Cada detalle era una bala de verdad apuntando al corazón del cártel. Una vez que el texto estuvo cifrado, lo envió y luego, siguiendo las instrucciones de Rafael, borró meticulosamente el historial del navegador y todos los archivos temporales. A cientos de kilómetros de distancia, en un cuartel de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, el sargento Rafael Solís estaba terminando su turno cuando recibió la notificación en su teléfono personal. Vio el remitente y su corazón dio un vuelco. Era la cuenta de correo que había creado para su tía, la que le había dicho que usara solo en caso de vida o muerte. Se encerró en un baño para tener privacidad y abrió el mensaje. A medida que descifraba el texto y leía las palabras, una expresión de incredulidad y horror se apoderó de su rostro. Conocía a su tía. No era mujer de fantasías ni exageraciones. Si ella decía que había escuchado eso, era porque lo había hecho.
La enormidad de la situación lo golpeó. Su tía, la mujer que le hacía sus enchiladas favoritas, que olía a canela y a bondad, se había topado con el tesoro de guerra de uno de los grupos más sanguinarios de Michoacán. El peligro en el que se encontraba era inimaginable. Su primer instinto fue llamarla, decirle que huyera, que se escondiera, pero sabía que eso era inútil y peligroso. Las líneas telefónicas no eran seguras. Además, conocía su terquedad, su amor por su tierra. Ella no huiría. Rafael se dio cuenta de que la vida de su tía ahora dependía completamente de él, de las decisiones que tomara en las próximas horas. No podía ir a sus superiores inmediatos sin un plan. Necesitaba presentar esto de una manera que lo tomaran en serio y, sobre todo, que garantizara la protección absoluta de la identidad de su fuente. El correo electrónico cifrado no era solo una petición de ayuda, era un testamento de confianza, un acto de fe que él no podía permitirse traicionar. Mientras tanto, Elodia salía del café Internet, mezclándose con la multitud anónima de Morelia. Había lanzado la piedra. Ahora, solo podía rezar para que las ondas que creara no volvieran para ahogarla. Compró un boleto de regreso para el día siguiente, manteniendo su coartada. Pasó la noche en una pequeña posada, donde apenas durmió, su mente repasando una y otra vez el mensaje que había enviado al ciberespacio. El primer paso estaba dado. La información estaba en movimiento, viajando a la velocidad de la luz desde un café Internet polvoriento hasta el corazón del poder federal. Elodia había encendido la mecha. Ahora, el sargento Rafael Solís tenía que asegurarse de que la explosión resultante destruyera el objetivo correcto, sin consumir a la valiente mujer que la había iniciado. La conspiración silenciosa de la ciudadana íntegra y el soldado leal había comenzado. De mi vuelta en su base, Rafael pasó una noche de insomnio, elaborando su estrategia. Sabía que no podía simplemente presentar un correo electrónico anónimo a sus superiores. En una guerra donde la desinformación era un arma común, un soplo de esta magnitud, proveniente de una fuente tan poco convencional, sería recibido con un escepticismo extremo, sino con una desestimación total. Necesitaba un aliado, alguien con el rango y la visión para comprender la oportunidad única que representaba esta información. Su mente se fijó en el capitán Montalvo, un oficial de inteligencia con el que había trabajado en una operación anterior, un hombre conocido por su desprecio hacia los protocolos burocráticos y su enfoque en los resultados. A la mañana siguiente, solicitó una reunión privada con Montalvo. En la austera oficina del capitán, Rafael expuso el caso, omitiendo deliberadamente la identidad de su fuente, refiriéndose a ella solo como un activo civil de confianza absoluta con una implantación profunda en la comunidad. Presentó la información no como un rumor, sino como inteligencia humana de alta calidad, destacando la especificidad de los detalles, el apodo, el bruto, el tipo exacto de ocultamiento, la historia de la procesadora de aguacates. Un chismoso inventaría una historia sobre un túnel o una caja fuerte, capitán, argumentó Rafael. Nadie inventa una cisterna llena de tambos de metal. Es demasiado específico, demasiado sucio. Es real. El capitán Montalvo escuchó en silencio, sus ojos fijos en Rafael, evaluando no solo la información, sino al joven sargento que la presentaba. Vio la convicción, la urgencia controlada en la postura de Rafael. Montalvo era un veterano de la guerra contra el narco y sabía que las victorias más grandes a menudo provenían de las fuentes más inesperadas. La precisión de los detalles, como había señalado Rafael, era lo que daba credibilidad al informe. Decidió dar un paso adelante, pero con extrema precaución. Este no es un trabajo para nosotros, sargento. La familia de la Sierra es una plaga. Si vamos a extirpar este tumor, necesitamos cirujanos, no médicos generales. Montalvo entendía que una operación de la Guardia Nacional en una zona tan controlada por el cártel sería ruidosa y torpe, alertando al objetivo mucho antes de que pudieran actuar. Necesitaban una unidad capaz de una inserción sigilosa y una acción decisiva. Hizo una llamada a través de una línea segura a un contacto suyo en el alto mando de 1900, la Secretaría de Marina, SEMAR.
La Marina de México, específicamente sus unidades de fuerzas especiales, eran la punta de lanza en las operaciones de alto valor contra los cárteles. Eran respetados y temidos por su profesionalismo y su incorruptibilidad. La propuesta fue recibida con el escepticismo que Rafael había anticipado. Un almirante de la Unidad de Inteligencia de la SEMAR inicialmente se mostró reacio. Arriesgar un equipo de élite basándose en la palabra de un sargento de la Guardia Nacional y su fuente fantasma? Fue Montalvo quien apostó su reputación. Almirante, si la información es buena, no solo recuperamos 25 millones de dólares, decapitamos el liderazgo de esa facción y enviamos un mensaje a toda la región. El riesgo vale la pena. Denos 48 horas para una vigilancia preliminar. Si no hay nada, nos retiramos. El almirante accedió, pero con condiciones estrictas. La operación sería dirigida enteramente por la SEMAR. El sargento Solís sería el único enlace con el activo. Su identidad sería clasificada al más alto nivel. Nadie más, ni siquiera el propio capitán Montalvo, sabría quién era la fuente. Rafael se convirtió así en el guardián de la vida de su tía, un cortafuegos humano entre el peligroso mundo del espionaje militar y una cocinera de un pequeño pueblo de Michoacán. La motivación de Rafael era ferozmente personal. Esto ya no era solo cumplir con su deber, era proteger a la única familia que le quedaba, era vengar a su estado natal, una tierra hermosa y próspera que había visto ser desangrada por parásitos como el bruto. Cada comunicación con sus nuevos contactos en la Marina estaba impregnada de un sentido de urgencia. Él era el puente y sabía que cualquier fallo en ese puente, cualquier paso en falso, significaría la muerte de su tía. El obstáculo de la incredulidad institucional había sido superado, pero el precio era una presión inmensa sobre los hombros de Rafael. Se comunicaba con Elodia a través de mensajes cifrados, breves y preacordados, dándole actualizaciones mínimas pero esenciales. Le pidió que mantuviera su rutina, que no cambiara absolutamente nada en su comportamiento. «Eres invisible, tía», le escribió. «Sigue siendo invisible. Tu seguridad depende de ello». Mientras una unidad de drones de la Marina comenzaba a realizar sobrevuelos nocturnos sobre la procesadora de aguacates abandonada, confirmando la existencia y la disposición del lugar, Elodia regresó a su pueblo. Reabrió su comedor, sonrió a sus clientes, se quejó de su dolor de espalda y sirvió platos de morisqueta y aporreadillo. Nadie notó nada diferente, pero por dentro, cada risa de un sicario, cada pregunta casual de un vecino, era una prueba de nervios. Se había convertido en una actriz en la obra de su propia vida, interpretando el papel de sí misma mientras en secreto era la pieza central de una inminente operación militar. La alianza entre la cocinera y el soldado se había solidificado y las ruedas de la justicia, lentas pero poderosas, habían comenzado a girar. Estoy escribiendo el bloco 6, a escalada da ameaça. La presencia de la Marina, aunque invisible para el ojo inexperto, no pasó completamente desapercibida. Los cárteles, especialmente los paranoicos como la familia de la Sierra, tienen un sexto sentido para los cambios en su entorno. El bruto no vio los drones que volaban a gran altitud en la oscuridad, ni a los operadores de inteligencia que interceptaban las comunicaciones de forma pasiva. Lo que sintió fue una quietud antinatural, una sutil alteración en el flujo de información y dinero que constituía su dominio. Quizás un informante dentro de la policía estatal dejó de contestar sus llamadas, o un vigía en una colina cercana informó de un vehículo sin marcar que no debería estar allí. La paranoia, una herramienta de supervivencia en su mundo, comenzó a activarse para reafirmar su control y en respuesta a una ligera disminución en los pagos de la cuota semanal por parte de 1900. Los comerciantes locales, el bruto, decidió que era hora de hacer un ejemplo. El objetivo elegido fue un agricultor de limones que se había quejado en voz demasiado alta en el mercado sobre la injusticia del impuesto. Una noche, un equipo de sus hombres roció con gasolina la vieja camioneta del agricultor, el vehículo que representaba el sustento de toda su familia, y le prendió fuego. La camioneta ardió con una furia anaranjada, las llamas lamiendo el cielo nocturno, un faro de terror visible desde todo el pueblo.
Elodia vio el resplandor desde la ventana de su cocina mientras lavaba los últimos platos. El olor a plástico quemado y a humo llegó hasta ella, un aroma acre que le revolvió el estómago. Al día siguiente, el pueblo estaba sumido en un silencio tenso. La gente se apresuraba por las calles, evitando el contacto visual, el miedo una nube espesa y sofocante. La carcasa carbonizada de la camioneta fue dejada en la plaza del pueblo como un monumento grotesco, una advertencia para cualquiera que considerara desafiar la autoridad del cártel. Para Elodia, el mensaje era aún más personal. El fuego era un recordatorio de la brutalidad de la que eran capaces y de lo que le sucedería si su secreto alguna vez salía a la luz. La ventana de oportunidad para actuar se estaba cerrando. La creciente paranoia del cártel significaba que se volverían más impredecibles, más violentos. Elodia vivía ahora en un estado de alerta máxima. Cada día en el comedor era una actuación bajo, una presión insoportable. Analizaba el rostro de cada sicario que entraba, buscando cualquier signo de sospecha. ¿La miraban de forma diferente? Sus conversaciones se silenciaban cuando ella se acercaba. Cada gesto inocente, cada palabra, se sentía cargada de un doble significado. El terror era un compañero constante, un nudo frío en la garganta que tenía que tragar junto con su orgullo y su miedo cada vez que le servía un plato de comida a El Bruto. Esta no es simplemente la historia de una operación militar contra un cártel. No es un relato de tácticas y armamento. Es la crónica de una guerra librada en el corazón de una mujer de 58 años. Es la historia de cómo el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es un testimonio de que el arma más poderosa contra la tiranía no siempre es un rifle, sino a veces es la determinación silenciosa de una ciudadana que decide que ya ha tenido suficiente y que está dispuesta a arriesgarlo todo por devolverle la paz a su gente. Rafael sintió la escalada de la tensión a través de los breves mensajes de su tía. Le transmitió la urgencia a la Marina. La vigilancia había confirmado la viabilidad del objetivo. Ahora necesitaban un detonante, una confirmación final para lanzar la operación. El plan dependía de que El Bruto y su círculo íntimo estuvieran presentes en la procesadora. La inteligencia de Elodia era la única forma de saberlo con certeza. La vida de los marinos y el éxito de la misión dependían de su capacidad para mantener la calma bajo una presión que se intensificaba día a día. Una tarde, El Bruto entró al comedor solo, algo inusual. Se sentó en su mesa habitual y pidió un café. Mientras Elodia se lo servía, él la miró fijamente, sus pequeños ojos porcinos tratando de leer su rostro. «Oiga, doña», dijo, su voz falsamente amable. «Usted lo oye todo en este pueblo, ¿verdad? ¿Ha oído algo raro últimamente?» El corazón de Elodia se detuvo por un segundo. Mantuvo su expresión neutra, una habilidad perfeccionada durante años. Se encogió de hombros ligeramente. «Yo solo oigo el hervor de mis ollas, joven. No tengo tiempo para chismes». El Bruto la estudió un momento más y luego soltó una carcajada, satisfecho con la respuesta. Pero para Elodia ese momento fue una prueba de fuego. Sabía que estaba caminando sobre un campo de minas y un solo paso en falso la haría volar en pedazos. La quema de la camioneta había encendido un fuego no solo en la plaza del pueblo, sino también bajo los pies de los planificadores de la misión. La situación era volátil. Tenían que actuar pronto, antes de que la paranoia de El Bruto lo llevara a mover el dinero o a desatar una purga sangrienta en el pueblo en su búsqueda de un soplón inexistente. El peligro ya no era una amenaza abstracta, era una bestia tangible y furiosa que respiraba en la nuca de Elodia. La paranoia de El Bruto continuó enconándose, alimentada por el silencio y la atmósfera tensa del pueblo. Empezó a ver traidores en cada sombra. Su comportamiento se volvió más errático, su presencia en el comedor de Elodia más frecuente y opresiva. Ya no venía solo a comer, venía a observar, a escudriñar los rostros de los comensales, buscando cualquier signo de desafío. El comedor, que antes era un santuario neutral, se había convertido en su sala de audiencias personal, y Elodia era la sirvienta invisible en la corte del tirano.
La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y cada día se sentía como una semana. El punto sin retorno llegó en una tarde sofocante de jueves. El comedor estaba medio lleno. Un par de familias, algunos jornaleros, el bruto y 2 de sus hombres ocupaban su mesa de siempre. De repente, la puerta se abrió y entraron 2 jóvenes, no mayores de 17 años, conocidos en el pueblo por ser pequeños traficantes de una facción rival. Se habían aventurado en el territorio equivocado. Se congelaron al ver a El Bruto. Sus rostros se volvieron cenizos por el terror. Antes de que pudieran dar media vuelta, los hombres de El Bruto estaban sobre ellos. No hubo disparos. Fue algo mucho peor, más íntimo. Arrastraron a los 2 jóvenes a la parte trasera del comedor, cerca de la entrada a la cocina. Elodia, paralizada por el horror, vio cómo El Bruto se acercaba a uno de ellos. No gritó. Habló en voz baja, una voz siseante y llena de veneno, pero lo suficientemente alta para que todos en el comedor la oyeran. ¿Crees que puedes venir a mi casa y vender tu basura?, susurró. Luego, con una velocidad aterradora, sacó un cuchillo y le hizo un corte profundo en la mejilla al muchacho, desde la oreja hasta la comisura de los labios. El joven ahogó un grito de dolor, la sangre brotando sobre el suelo de baldosas. El Bruto se limpió el cuchillo en la camisa del otro joven aterrorizado. Luego, se giró lentamente y su mirada recorrió el comedor en silencio. Sus ojos se posaron en cada cliente, en cada familia acurrucada en sus asientos y finalmente en Elodia, que estaba de pie, helada, en el umbral de su cocina. Sostuvo su mirada por un largo y tenso segundo, y en sus ojos había un mensaje claro, una advertencia brutal dirigida a todos, pero que Elodia sintió como una daga personal. Esto es lo que les pasa a los que me traicionan. Esto es lo que les pasa a las ratas. En ese instante, cualquier ilusión de que podía simplemente sobrevivir a esta prueba se hizo añicos. Vio la cara del mal en su forma más pura y supo que no había negociación posible, no había coexistencia. La violencia que había presenciado no era solo un acto de castigo, era una declaración de propiedad. El Bruto consideraba el pueblo y a todos en él como suyos. No había vuelta atrás. La operación de la Marina ya no era una opción, era la única esperanza. Si fallaba, si la descubrían, el destino de ese joven en su suelo sería un lujo comparado con lo que le harían a ella. Después de que se llevaran a los jóvenes, dejando un charco de sangre como recordatorio, el comedor se vació en un silencio sepulcral. Nadie dijo una palabra. La gente pagó sus cuentas y se fue, con los ojos bajos. Elodia se quedó sola en medio de su comedor profanado. El olor a comida se mezclaba ahora con el olor metálico de la sangre. Se arrodilló, con un balde de agua y un trapo, y comenzó a limpiar el suelo. Cada movimiento era un voto, una promesa silenciosa. Esa noche, su mensaje a Rafael fue de una sola palabra cifrada: ahora. Ya no había tiempo para más vigilancia ni para más planificación. La bestia estaba herida en su orgullo, y una bestia herida arremete a ciegas. Tenían que actuar antes de que desatara su furia sobre todo el pueblo. La línea entre la acción y la aniquilación se había vuelto peligrosamente delgada. El acto de limpiar la sangre del suelo de su cocina fue una especie de bautismo. La lavó de su miedo, de su duda. La Elodia que se puso de pie ya no era solo una víctima de las circunstancias, era una combatiente. Se había enfrentado a la cara de la violencia más cruda y no se había roto, se había endurecido. El punto sin retorno no fue una decisión, sino una realización. Estaba en una guerra, y en la guerra solo hay victoria o muerte. El mensaje de una sola palabra de Elodia, ahora, resonó en la cadena de mando de la SEMAR como un disparo de salida. La fase de preparación pasiva terminó y la operación entró en modo activo. Para Rafael, la palabra fue un golpe en el estómago. Entendió la desesperación y el peligro que la impulsaban. Transmitió la urgencia a sus contactos en la Marina, quienes a su vez dieron luz verde final. La misión, cuyo nombre en clave era Operación Sazón, estaba en marcha. La única pieza que faltaba era el detonante final, la confirmación de que el objetivo se dirigía a la ubicación.
En una tensa llamada de voz encriptada, la última que tendrían, Rafael y Elodia establecieron el protocolo final. La rutina del cártel, según la observación de Elodia, era revisar el dinero el primer domingo de cada mes. Ese domingo estaba a solo 2 días de distancia. Cuando el bruto y sus hombres de confianza salgan del comedor ese día, explicó Rafael, necesito que me llames a este número desechable. No digas nada sobre ellos. Solo di la frase que acordamos. ¿La recuerdas? La voz de Elodia al otro lado de la línea era firme, desprovista de cualquier temblor. Hoy se me acabó el cilantro para el pozole. Exacto, respondió Rafael. Una vez que lo digas, cuelga. No esperes. Respuesta. Deshazte del teléfono. Nosotros nos encargaremos del resto. En una base de operaciones avanzada, a varios kilómetros del pueblo, un equipo de fuerzas especiales de la Marina se reunió para el informe final de la misión. El comandante de la unidad, un hombre curtido con el rostro impasible, señaló un modelo a escala tridimensional de la procesadora de aguacates, construido con una precisión asombrosa a partir de imágenes de drones y los detalles proporcionados por el activo. Repasaron los puntos de inserción, los campos de tiro, los protocolos de enfrentamiento y, lo más importante, el plan para la extracción silenciosa de los tambos de la cisterna. Cada hombre sabía su papel a la perfección. Su éxito dependía de la velocidad, el sigilo y la precisión de la información de una mujer a la que solo conocían por el nombre en clave, abuela. Mientras tanto, en el pueblo, Elodia se preparaba para el día más largo de su vida. El sábado transcurrió en una bruma de normalidad forzada. Atendió su comedor, charló con los vecinos, sonrió y sirvió, pero por dentro, cada segundo era una cuenta regresiva. Esa noche, apenas durmió. Repasó el plan en su mente una y otra vez. Se levantó el domingo por la mañana, se vistió para ir a la iglesia y rezó con un fervor que nunca antes había sentido. No rezó por su seguridad, sino por la fuerza para no flaquear. El resto de la mañana y la tarde, Elodia operó en un estado de concentración absoluta. Preparó un pozole, espectacular, el aroma llenando el comedor, actuando como el cebo perfecto. Sabía que el bruto y sus hombres vendrían después de la siesta de la tarde, como era su costumbre los domingos. Cada acción, desde picar la cebolla hasta lavar una olla, estaba imbuida de un peso monumental. Era la última vez que realizaría estas tareas en su antigua vida. Mañana, sin importar el resultado, todo sería diferente. La calma antes de la tormenta se había asentado sobre el pequeño comedor. Una quietud cargada de un potencial explosivo. El sol de la tarde del domingo caía a plomo, haciendo que el aire vibrara sobre el asfalto. El comedor de Elodia estaba tranquilo. La mayoría de las familias ya se habían retirado a sus hogares para escapar del calor. Justo como había previsto, a las 4 en punto, la camioneta de lujo de El Bruto se detuvo frente al local. Él y 4 de sus hombres de mayor confianza entraron, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Se sentaron en su mesa habitual, ruidosos y arrogantes. Elodia sintió un vuelco en el corazón, pero su rostro permaneció como una máscara de serenidad servil. Les tomó la orden, 5 platos grandes de su famoso pozole. El tiempo que tardaron en comer fue la eternidad más larga de la vida de Elodia. Se movía por la cocina, sus manos ocupadas en tareas automáticas, mientras sus oídos estaban sintonizados con cada palabra, cada risa de esa mesa. Finalmente, después de terminar sus platos y apurar un último trago de cerveza, el bruto se puso de pie. «Vámonos», gruñó a sus hombres. «Hay que ir a contar los aguacates». Era una broma interna, la señal que Elodia había estado esperando. Observó desde el umbral de la cocina cómo salían del comedor, subían a su camioneta y se alejaban por el camino de tierra en dirección a la procesadora abandonada. Elodia esperó, contando hasta 60, un minuto que se sintió como una hora. Luego, con manos que ahora sí temblaban ligeramente, sacó el pequeño teléfono desechable que tenía escondido debajo del mostrador. Marcó el número que Rafael le había dado. La línea sonó una sola vez antes de que contestaran en silencio. Elodia se llevó el teléfono a la boca, tragó saliva y con una voz clara y tranquila que la sorprendió a sí misma,
Pronunció las palabras que sellarían el destino de aquellos hombres y de su pueblo. Hoy se me acabó el cilantro para el pozole. No esperó respuesta. Colgó la llamada, abrió el teléfono, sacó la batería y la tarjeta SIM y las partió en dos. Envolvió los pedazos en una servilleta y los enterró en el fondo del bote de la basura. La señal estaba enviada. Su papel en la operación había terminado. A kilómetros de distancia, en el puesto de mando móvil, un operador de radio se quitó los auriculares. Tenemos la confirmación. Abuela dio la señal. El objetivo está en movimiento. La orden del comandante fue inmediata y concisa. Ejecuten. Desde sus posiciones ocultas en la maleza que rodeaba la procesadora, los equipos de las fuerzas especiales de la Marina observaron cómo la camioneta del cártel llegaba y se detenía junto a la cisterna. Vieron a los 5 hombres bajar, confiados, sin saber que estaban caminando hacia una trampa perfectamente tendida. La operación fue un ballet de violencia silenciosa y profesional. Los marinos, equipados con supresores y gafas de visión nocturna, se movieron como sombras. No hubo una lluvia de disparos, ni un enfrentamiento prolongado. Hubo una serie de acciones rápidas y precisas. El vigía en el techo fue neutralizado primero. Luego el equipo de asalto se movió, acorralando a El Bruto y sus hombres mientras se preparaban para abrir la tapa de la cisterna. Antes de que pudieran reaccionar, estaban rodeados, las luces de las armas láser dibujando puntos rojos en sus pechos. El Bruto, capturado con las manos en la masa, se rindió sin disparar un solo tiro, su rostro una mezcla de shock y furia. Mientras un equipo aseguraba a los prisioneros, otro se encargó de la recuperación. Un marino descendió a la cisterna con equipo de buceo y enganchó los pesados tambos de metal. Una pequeña grúa montada en uno de sus vehículos los izó uno por uno del agua turbia. La operación completa, desde la señal de Elodia hasta la extracción de los prisioneros y el dinero, duró menos de 15 minutos. Guiados por la inteligencia precisa de una cocinera, los marinos habían desmantelado a la cúpula de la familia de la Sierra de forma limpia y letal, sin una sola baja civil y con un mínimo de ruido. La bestia había sido decapitada. Cuando el sol salió el lunes por la mañana, el pueblo se despertó con una sensación extraña: el silencio. Las camionetas de lujo de los sicarios no estaban estacionadas en la plaza. Sus vigilantes no estaban en las esquinas. La atmósfera de miedo opresivo que se había convertido en la norma se había evaporado durante la noche, dejando tras de sí un vacío desconcertante y esperanzador. Los rumores comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora, susurros de una operación nocturna, de federales, de un enfrentamiento en la procesadora abandonada. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos sentían el resultado. A media mañana, varios camiones de la Guardia Nacional entraron en el pueblo, no con la actitud amenazante del cártel, sino con una presencia organizada y profesional. Establecieron un puesto de control en la entrada y comenzaron a patrullar las calles. Su llegada fue la confirmación visual de que el reinado de 1900, la familia de la Sierra, había terminado. La gente comenzó a salir de sus casas, sus rostros mostrando una mezcla de cautela y un alivio que apenas se atrevían a sentir. Por primera vez en años, el aire se sentía más ligero. En medio de todo esto, Elodia Vargas abrió el sazón de tierra caliente a su hora habitual. Barrió la entrada, preparó el café y puso las ollas al fuego. Su rutina era un ancla de normalidad en un mar de cambios. La gente que entraba la saludaba como siempre, pero había un nuevo respeto en sus miradas, aunque no supieran por qué. Ella simplemente sonreía y les servía el desayuno. El poder del cártel había sido neutralizado, la amenaza inmediata había desaparecido y la paz, una paz frágil pero real, comenzaba a asentarse sobre la tierra herida. Su acto de valentía silenciosa había dado sus frutos. 6 meses después, el pueblo era un lugar transformado. La base temporal de la Guardia Nacional se había convertido en una presencia permanente, y con la seguridad llegó el renacimiento. Los negocios volvieron a abrir sin el peso de la extorsión. Los niños jugaban en las calles hasta el atardecer y la música volvía a sonar en la plaza los fines de semana. La paz había regresado,
no como un visitante fugaz, sino como un residente bienvenido. En una reunión discreta en la sacristía de la iglesia, dos funcionarios de alto rango del gobierno federal se reunieron con Elodia y Rafael. Le ofrecieron un lugar en el programa de protección de testigos y le informaron sobre la recompensa sustancial, un porcentaje del dinero recuperado que le correspondía por su colaboración cívica. Elodia escuchó cortésmente antes de dar su respuesta, una respuesta que se convertiría en leyenda. «Les agradezco, pero no puedo aceptar irme», dijo con una dignidad tranquila. «Esta es mi tierra, aquí nací y aquí voy a morir. No voy a huir de mi propia casa». Los funcionarios, asombrados por su resolución, aceptaron su decisión, asegurándole que su identidad permanecería como un secreto de Estado. Aceptó la recompensa, no para ella, sino con un propósito claro ya formado en su mente. Elodia no se compró una casa nueva ni un coche. En cambio, invirtió cada centavo en sanar a su comunidad. La primera transformación fue la de su propio comedor. Lo amplió, construyendo un gran patio techado, y colgó un letrero que decía: «Para los niños y los ancianos de nuestro pueblo, la comida siempre es gratis». Luego, se acercó a su comadre Lupita y juntas crearon el Fondo de Becas Javier Solís para ayudar a los jóvenes del pueblo a ir a la universidad, asegurando que el nombre del muchacho desaparecido se asociara para siempre con la esperanza y la oportunidad, no con la tragedia. Su proyecto final fue la reconstrucción de la Plaza del Pueblo. Financió la instalación de nuevas bancas, una fuente y juegos infantiles. La plaza, que había sido el escenario de la advertencia carbonizada del cártel, se convirtió en el corazón vibrante de la comunidad renacida. Elodia nunca buscó el reconocimiento. Siguió siendo Doña Elodia, la mujer que cocinaba el mejor pozole de la región. Pero todos en el pueblo sabían la verdad. Su historia, aunque nunca contada oficialmente, se transmitía en susurros de respeto y gratitud. Se convirtió en un símbolo viviente de que una persona, armada con coraje y convicción, podía enfrentarse a los monstruos y ganar. La imagen final, el símbolo tangible de su victoria, es la de la Plaza del Pueblo en una tarde de domingo. La fuente danza bajo el sol, los niños ríen en los columpios y las familias conversan en las nuevas bancas. Sentada en una de ellas, Elodia observa la escena, no como una heroína, sino como una matriarca que contempla a su familia. A su lado, el primer joven en recibir la beca, Javier Solís, le cuenta con entusiasmo sus planes de estudiar agronomía. Elodia sonríe, un gesto genuino y lleno de paz. Ha devuelto la vida a su tierra no con un arma, sino con un acto de decencia, demostrando que la recompensa más grande de la valentía no es el dinero, sino la oportunidad de ver florecer a tu comunidad una vez más.